Bienvenidos chicos, en este video vamos a resolver la actividad número 7 que ustedes ya debieron haber resuelto, que es esta. Solo que en esta ocasión la vamos a hacer un poco diferente. Ustedes aquí tienen una serie de preguntas que los guían paso a paso en lo que están haciendo. Y la que vamos a resolver nosotros, aunque es el mismo problema, los incisos vienen un poco diferentes. Y estos incisos se parecen más a cómo están planteados los incisos en la actividad número 8. ¿Cuál es la intención de esto? Que más que seguir pasos o ir resolviendo pregunta por pregunta, el análisis lo realicen ustedes. ¿Sí? Que ustedes vean en la ANOVA, que ustedes vean la gráfica de intervalo, que ustedes vean las comparaciones y ustedes puedan dar un análisis en base a lo que están viendo la gráfica sin la necesidad de hacerles explícitamente una pregunta en concreto. Se van a ir un poco más a pensar. Porque como les digo, agarrar estos datos, pasarlos al programa, dos, tres clics y ahí está el análisis, es muy sencillo, ¿no? Ahí está el análisis, me refiero al que hace Minitab, pero ustedes interpretarlo, eso es lo que tienen que aprender, o eso es lo que me interesa que ustedes aprendan, a interpretar los resultados, porque esos resultados, si no saben interpretarlos, no sirven absolutamente de nada. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, más que simplemente usar el programa. Esa es la parte más sencilla. Vamos a ver el problema. El problema es una comparación de 4 tipos de cueros. El problema nos dice que un fabricante de calzado desea mejorar la calidad de las suelas. Ese es el objetivo de la persona que está realizando el estudio. Las cuales se hacen con 4 tipos de cueros que se denominan A, B, C y D para cada uno de esos tipos que están disponibles en el mercado. Para ello, prueba los cueros con una máquina que hace pasar los zapatos por una superficie abrasiva, o sea que los va a desgastar. La suela de estos se desgasta al pasarla por dicha superficie. Como criterio de desgaste se usa la pérdida de peso después de un número fijo de ciclos. O sea, pasan la suela por la superficie abrasiva y vuelven a pesar el zapato. Y dependiendo del peso que perdió, pues es lo que se desgastó. Entre más peso pierda, más desgaste hay. Se prueba en orden aleatorio 24 zapatos, 6 de cada tipo de cuero. Al hacer las pruebas en orden completamente al azar se desvistan sesgos y las mediciones en un tipo de cuero resultan independientes de las demás. Los datos en miligramos sobre el desgaste de cada tipo de cuero se muestran en la tabla 3.2. Entonces, estos datos de aquí son miligramos, los miligramos que se perdió en cada uno de los tipos de cuero. Vamos primero a formular la hipótesis. Vamos a plantear dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Eso ya lo han visto. Hipótesis nula. Vamos a plantear que no hay diferencia entre los tipos de cuero. Y la hipótesis alterna, que existe diferencia en al menos un par de tipo de cuero. Si aceptamos la hipótesis nula, quiere decir que no hay diferencia significativa entre los tipos de cueros y cualquier tipo de cuero se desgasta igual. Si rechazamos la hipótesis nula, existe diferencia en al menos un par del tipo de cuero y por lo tanto uno va a ser mejor que otro. Eso nos va a indicar que hay algún tipo de cuero que se está desgastando más que otro. Entonces ya tenemos las hipótesis. Realice la ANOVA, lo vamos a hacer en Minitab. Yo ya tengo aquí los datos, aquí están 6 tipos de cuero A, 6 tipos de cuero B, 6 tipos de cuero C y 6 tipos de cuero D. Nos vamos a estadística, ANOVA, solo factor. Aquí voy a ponerle tipo de cuero, desgaste, que es nuestra variable respuesta.
Vamos a estadística, ANOVA, un solo factor. La respuesta está en la columna 2, el factor está en la columna 1. Nos vamos a opciones, varianzas iguales, nivel de confianza 95. Comparaciones, aquí está Tuki. Vamos a dejarlo así. Gráficas. Gráficas, chequen que tengan esta de aquí, 4 en 1. Gráfica 4 en 1, la vamos a necesitar. Resultados, almacenamiento. Ok, todo está bien. Le vamos a aceptar. Y ya tenemos aquí el ANOVA. Aquí está nuestro análisis de varianza. Lo vamos a comparar con, aquí tenemos el libro, aquí está la ANOVA para los tipos de cueros. Esto es el valor que tenemos que obtener. Puede que haya diferencias mínimas. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a poner esto acá arriba. Y el análisis de varianza nos dice grado de libertad 3, 20, 23. Suma de cuadrados 7072. Aquí tenemos 7019, 2029, 2057, 9101, 9076. Medios cuadrados 102, 101, 2339, 2357. Nuestro estadístico 22.7 y el valor P es igual. Entonces hay pequeñas diferencias, pero está bien, se ajusta a la tabla que tenemos aquí. Entonces ya tenemos hecho el ANOVA, ya tenemos el inciso B. Vamos a agarrarlo de aquí, vamos a dar copiar. Venga, ya está nuestro análisis de varianza. ¿Qué se puede concluir sobre la ANOVA? Si vemos el ANOVA, el análisis de varianza, podemos concluir, dado el valor P, que es menor a la significancia de 0.05%, que se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque existe diferencia en al menos un par. ¿Cómo sabemos que existe diferencia? Porque el valor P es menor a la significancia. ¿Qué podemos concluir? Se rechaza la hipótesis nula, por lo que existe diferencias en al menos un par de tipo de cuerda. Entonces no todos los tipos de cueros son iguales. Incluye la gráfica comparaciones de Tukey e interprételo. Vamos a buscar la gráfica. No es. Creo que no salió. A ver, vamos a otra vez. Aquí está, aceptar. Aquí está la gráfica de comparaciones. La vamos a copiar. Y la vamos a pegar. Vamos a interpretar esta gráfica. En esta gráfica podemos ver que existen diferencias entre el tipo de cuero A y el tipo de cuero B, el tipo de cuero A, el tipo de cuero C, el tipo de cuero A y el tipo de cuero D, y entre los tipos B y C. Entre los tipos B y D y C no hay diferencias. Pero entre 1, 2, 3, aquí tenemos 4 pares que son diferentes. Entonces, algunos están desgastando más que otros. Todavía no sabemos cuál, pero ya sabemos cuáles sí son diferentes. ¿Qué podemos interpretar aquí? Que existen diferencias entre los tipos de cuero BA
CA DA y CB. Esto es lo que vamos a interpretar. Existen diferencias entre estos tipos de cuero. Incluye la gráfica de intervalos y emite una conclusión al respecto. Vámonos sobre la gráfica de intervalos. Aquí está. Vamos a incluirla, vamos a copiar la gráfica. Bueno, vamos a dejar así grande. La gráfica de intervalos. En el eje de las X tenemos los tipos de cuero y en el eje de las Y tenemos el desgaste. Acuérdense que este desgaste está en miligramos. Por lo que si el valor es más grande, ese tipo de cuero sufrió mayor desgaste. Como vimos, el tipo de cuero A es diferente a los otros, al B, al C y al D. Es el que sufrió mayor desgaste de todos, teniendo una media de 256 miligramos. Entonces está muy por encima de todos los demás tipos de cuero. Por lo que aquí podemos concluir una primera conclusión. Hacen que según la gráfica, el tipo de cuero que sufre mayor desgaste es el tipo de cuero A. Esa es una primera conclusión que podemos dar. Ahora, entre los tipos C, B y C también hay diferencia. Que eso lo tenemos aquí. B y C, sí. Hay diferencia entre estos dos, aunque estos D y C son iguales y B con D es igual. Aquí una segunda conclusión que podemos emitir es que el tipo de cuero B es el que sufre mayor desgaste. Y si nos vamos al planteamiento original del problema, un fabricante de calzado desea mejorar la calidad de las suelas. Entonces, si lo que él desea es mejorar la calidad de las suelas y tiene estos 4 tipos de cuero para escoger, ¿cuál debería escoger? Pues es obvio que el tipo de cuero B. ¿Por qué? Porque es el tipo de suela que genera menor desgaste, por lo tanto, con esto ya mejoraría su calzado. Entonces, una segunda conclusión es el tipo de cuero B es el que sufre un menor desgaste, por lo que se le recomienda al fabricante usar este tipo de cuero para fabricar sus zapatos. Ahora, chicos, eso sería lo más recomendable. El problema hay que pensar más allá de lo que únicamente nos dice el problema. El problema no nos dice cuánto cuestan los tipos de cuero, no sabemos si el tipo de cuero B es más caro que el A, el C y el D, puede ser, por eso tal vez es mejor. Lo que sí nos dice estadísticamente, el tipo de cuero B y el tipo de cuero D son iguales. D y B son iguales. Por lo que si el tipo de cuero D es más barato que el B, valdría la pena usar el D porque estadísticamente es igual al B en desgaste. Como les digo, eso no lo dice el problema, pero nosotros podemos concluir eso. ¿Sí? Si nos dijera que el D es más caro que el B, pues nosotros podríamos recomendar que usar el D. ¿Por qué? Porque es más barato y estadísticamente sufre el mismo desgaste que el tipo de cuero B. Aunque estadísticamente también sufre el mismo desgaste que el tipo de cuero C. Su intervalo se mueve entre los intervalos de
de estos dos. Pero lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo los costos. Entonces vamos a asumir que el comprador se va a ir o el fabricante se va a ir por el tipo de cuero B. ¿Por qué? Porque quiere mejorar y para mejorar esta sería la mejor opción. Esto lo vamos a dejar en minúsculas para que no se vea. Y lo que nos faltaría sería, aquí nos falta algo que va a venir en su actividad 8, pero no está aquí. Lo voy a incluir como otro inciso. Vamos a quitar este inciso. En su actividad 8 les van a pedir que analicen la gráfica de normalidad. Nos vamos a ir aquí a Minitab y vamos a buscar la gráfica de normalidad que está acá. Es esta de aquí. Esta es mi gráfica de normalidad. Esta gráfica, si se fijan, hay una línea recta aquí. Y estos valores que están aquí, estos puntitos, son cada uno de estos valores de acá. Son cada uno de estos valores. A ver si lo alcanzan a ver. Ahora, esta gráfica, estos valores se tienen que ajustar a esta recta. No de manera perfecta, pero sí se tienen que ajustar a esta línea recta. Si se fijan, todos se ajustan a la línea recta, pero tenemos por acá un valor que anda muy lejos de ajustarse a la línea recta. Algo pasó con este valor. Dice fila 14. Vamos a buscarlo en la fila 14. Es el valor C. $219. No, 263. Vamos a ver por qué nos lo está marcando acá. En la gráfica de normalidad. Creo que la cerré. Bueno, si se les pierde nada más vuelvan a correr el ejercicio y ahí les vuelve a aparecer la gráfica. Para que salga esa gráfica hay que poner la opción 4 en 1. Bueno, volvemos. Dice fila 14, fila 14. Aquí está, 263. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Fíjense los valores: 220, 219, 225, 230, 228 y de repente hay un valor de 263. Se sale de las mediciones que habíamos obtenido. Obteníamos puras mediciones entre 220 y 230 y de repente hay una medición que sale muy por arriba de la media de las demás. Entonces, esta gráfica de normalidad nos está diciendo que probablemente hay un error en la medición, en esta medición. O sea, cuando se midió, probablemente se cometió un error porque no se ajusta a los otros valores de 220, 219, 225 y 230, sino que se sale, ¿no? Por mucho. Por eso este valor se nos sale de la normalidad, se nos sale de la línea recta a la que se debería de ajustar. Acá está este valor también. Y nos dice igual fila 14. Aquí tendrían que ver una gráfica tipo espejo.
que no se mire ningún patrón raro, que vaya subiendo, que vaya bajando o algo así. Y se fijan, este también se sale, que es lo mismo de acá. Entonces, esta gráfica de normalidad nos sirve para ver eso, para ver si hay algún problema con alguna de las mediciones. En este caso sí, en este caso habría que poner atención aquí y quizá volver a hacer una medición más en el C. ¿Por qué? Porque este valor no corresponde a las mediciones que se habían estado tomando. Entonces algo pasó ahí. Vamos a copiar esta gráfica. Incluye analiza la gráfica de normalidad. Bueno, nos copia todas, pero a nosotros nos interesa la de normalidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de la gráfica de normalidad? Hay un valor en las mediciones del tipo de cuero que no corresponde o que se sale de la media de las otras mediciones. Por lo que podemos sospechar que hubo un error en la medición de este valor. Sí. Eso podemos concluir de la gráfica de normalidad. Para eso nos sirve. Con esto quedaría terminado el ejercicio. En su actividad 8 va a venir más de esa forma, más de que ustedes pongan un poquito más de verbo, por decirlo de alguna forma, y no pregunta por pregunta específicamente eso, ¿no? Ustedes tienen que primero leer el problema bien, entender bien el problema, qué es lo que se quiere buscar, qué es lo que se quiere resolver, qué es lo que se quiere encontrar, y en base a las gráficas y resultados, contestar las preguntas. También van a tener ahí una lista de cotejo para que la lean antes de resolver la actividad y sepan qué es lo que se les está pidiendo de la actividad 8. Sería todo, chicos.